aquí. Mierda. No, lo quería poner, pero como bien sabéis, un diputado alemán, Radek Sikorski, que es un diputado polaco del gobierno de Polonia, Radek Sikorski, publicó en su página de Twitter "Thank you, United States", con la imagen burbujeante del sabotaje del Nord Stream. Porque es algo evidente a toda Europa, incluso al máximo enemigo de Rusia, que no es Ucrania, es Polonia y Lituania. A ellos es tan evidente incluso que solo se les ocurre salir dando las gracias. Muy bien. Atención, atención lo que hace el señor Gisbert. Está hablándote de un tuit de un diputado polaco. O sea, esto es como si ahora hablamos de un tuit del señor Echenique. O de uno del Partido Comunista cuando en la reunión de la OTAN que salió en las manifestaciones. Le damos esa credibilidad. Estamos diciendo que ese señor pues representa al gobierno español y que el gobierno español de alguna forma no quería la reunión de la OTAN en Madrid. Vamos, es que el nivel del señor Gisbert, yo no sé si es que es tonto, tiene un problema mental o se quiere reír de todos nosotros, porque es que los argumentos, a ver, carecen totalmente de sentido. Lo que va a decir ahora es tremendo. Este señor, Radek Sikorski, no solamente al día siguiente fue seguramente obligado a borrar este tuit, sino que, si no me equivoco y no me han informado mal, se le ha borrado la cuenta de Twitter. De hecho, lo voy a buscar incluso para ser lo más preciso posible. Si no se equivoca y no le han informado mal, ¿eh? Ah, no le han borrado la cuenta de Twitter, perdón. ¡Ay! Borró el tuit. Vale. Borró el tuit. Pero bueno, mirad la foto que tiene. Mirad la foto que tiene de perfil este señor en Twitter. Quiero ponerlo. A ver, ahora lo pondré. Mirad la foto de perfil que tiene este señor. O sea, la de fondo, digo. Este diputado. Ahora nos muestra una foto en la que aparece un señor al lado de Biden, ¿no? Saludando. O sea, podría ser como... Bueno, pero fijaos en el error. O sea, él te asegura que va a haber una bomba atómica, porque se ha informado, porque tal. Sin embargo, te dice que le han borrado la cuenta, y dice, de hecho lo voy a comprobar, y dice, ay, no se la han borrado. Joder, como sean las mismas fuentes, lo de la bomba, estamos mal, ¿eh? Pero bueno, ya se ve que el hombre, el norte, lo ha perdido hace tiempo. Lo digo. Este diputado, como digo, del gobierno de Polonia. Es decir, que de conspiraciones es una cuestión lógica. Vamos ya al tema nuclear, porque no quiero que este también es directo diputado. ¿Qué ha sucedido? Bueno, Sí. Esto ya lo explicamos el otro día. Y Yolanda Díaz. Después de que Rusia estuviera teniendo bajas por ataques con armamento de la OTAN, inteligencia de la OTAN, y esto hubiera llevado a ciertas victorias de Ucrania. Rusia teniendo ataques, pero él admite al principio que Rusia entró en Ucrania, pero Rusia está teniendo ataques. Bueno, Rusia estaba siendo atacada por un pueblo que se estaba defendiendo, ¿vale? Con ayuda de armas de la OTAN, bueno, no de la OTAN, de todos los países casi, pero defendiéndose de un enemigo que invadió su territorio. De Ucrania, o del gobierno del señor Zelensky, mejor dicho. Ahí está, ahora va a decir. Ya ha desaparecido como tal. Ucrania a día de hoy ya no existe. Ucrania como no país, existe, desgraciadamente. Ya no existe. Para él, Ucrania no existe. O sea, sus embajadas, el presidente de su gobierno, los ciudadanos, la capital Kiev, no existe. ¿Vale? Para él el país no existe. Ya lo anula. Sus ciudadanos están luchando porque los han vuelto tontos, y no existe. Existe Rusia.
donde sus ciudadanos salen corriendo y no quieren ir a combatir. Ese sí que existe. Y existe el maravilloso Putin, democrático como no hay ninguno, que se vio forzado porque le apretaban. También debió de pasarle en Afganistán, Chechenia, bueno, ya sabemos todos los sitios donde el señor Putin se mete y los derechos humanos que el señor Putin respeta. Desgraciadamente, después de esos ataques, Rusia se repliega de la zona de Kharkov, y eso explica por qué se repliega del resto de la zona de Kharkov y de Belekilia. Porque las 4 regiones que se han anexionado hoy se han anexionado hoy a la República Federal Rusa son las 4 regiones que ya, digamos, de alguna manera mayoritariamente controlaba junto con Crimea. ¿De acuerdo? Atención, lo acaba de volver a admitir, porque este señor es una contradicción. Las 4 regiones que se anexiona son las que mayoritariamente controlaba junto con Crimea. ¿Vale? Os va a decir ahora que Putin no quiso anexionarse en un referéndum, ¿qué tal? Os va a decir que no se las quiso anexionar, pero sin embargo te dice que ya las controlaba junto con Crimea. Él mismo se está hundiendo. Él mismo. Recordemos que las tropas de Putin intentaron llegar a Kiev. Kiev estuvo rodeado. Si no llega a ser por el armamento americano, que es bastante más avanzado que el ruso, las tropas de Kiev, que era lo que buscaban, las tropas rusas entrarían en Kiev y pondrían a un gobierno títere. Pero no logró entrar, precisamente por las armas y por la oposición del pueblo ucraniano, que se defiende, vamos, con lo que sea. Con lo que sea. He visto varios vídeos de 2014, cuando pedían entrar en Europa, y es increíble lo tozudos o los cabezones que son, y lo que luchan por lo que creen. Pero este señor, o sea, va metiendo la pata tras metedura de pata. O sea, te está diciendo que se repliega a las zonas, no, se fue acojonado para atrás porque tenía pérdidas por todos los lados, ¿vale? Y te dice que son las zonas que controlaba cuando tenía Ucrania. Ahora escucharéis como el memo va a decir que Putin ahí no había entrado. Por eso la zona de Kharkov, yo considero, ahora entiendo esa retirada después de esas victorias. Bueno, ¿ves? ¿Por qué? Muy sencillo. Esto es una apuesta. Una apuesta, como ya hemos dicho, explicó también el otro día magistralmente el embajador José Antonio Zorrilla y el coronel Baños. A partir de ahora, ese suelo va a ser suelo ruso. Ya no va a ser como era antes, Ucrania partida en 2 por una guerra civil de 2014, una parte apoyada por Rusia, otra parte apoyada por la OTAN. No. Ahora ya no existe, como he dicho, Ucrania, y ahora existe media Ucrania con un gobierno y una parte de Ucrania que forma parte, o una parte que era de Ucrania, que ya no existe y que forma parte de la Federación Rusa. Algo no reconocido por Naciones Unidas, solo reconocido por Putin, pero que él os acaba de decir que era una zona que ya controlaba Putin. Vale, si era una zona que ya controlaba Putin, ya me diréis el valor que tiene el referéndum, que él dice que está en contra de que se hagan referéndums en guerra, pero que respeta el resultado. Manda cojones, ¿eh? O sea, él entiende que en una guerra no hay que hacer referéndums, pero el resultado es legal, o sea, acojonante. Que ya no existe y que forma parte de la Federación Rusa. Por unos referéndums que yo he explicado aquí, que a mí me parecen un error. No se pueden realizar referéndums en tiempo de guerra, por muy acuciantes que sean las necesidades. Pero va. Lo expliqué el otro y ahora día, va. porque estaba en contra de los referéndums que se han producido. Sin embargo, eso no significa que los referéndums sean virtuales o sean falsos. ¿Ves? La voluntad de la gente. ¿Por qué? Primero, porque yo he estado allí. Y segundo, porque estos referéndums ya se realizaron en el año 2014 y Rusia se negó a aceptarlos. Referéndums en los cuales, de manera unilateral y casi suplicando, estas regiones pedían ser anexadas a la Federación Rusa. Y fue el propio gobierno de Putin el que dijo no. ¿Por qué?
porque si aceptaba y decía sí, implicaba la fractura de Ucrania para siempre. Y a Putin siempre le ha interesado una Ucrania unida, no por una cuestión, si se quiere, con el lirio en la mano, sino porque así tiene el control sobre todo el territorio. Y ¿ves cómo os lo acaba de decir? Ha dicho que Putin controlaba esas zonas. Y ahora dice que Putin en el 2014 no aceptó la anexión, porque entonces tenía una Ucrania dividida y lo que quería era una Ucrania unida. ¿Por qué? Porque Putin lo que pretendía es que la parte, digamos, que había dado el golpe, lograse al final imponer el criterio y toda Ucrania pasase a ser, con un gobierno títere que los había tenido dos que lo habían echado los ucranianos, pasase a ser un esclavo obediente de Putin. Y es lo que él te lo está diciendo. Es que él, que es un memo porque no se entera de lo que habla, te lo está diciendo. Te está diciendo que esas zonas estaban controladas por Putin. Por lo tanto, un referéndum así no tiene ninguna validez. Sobre todo cuando hay una parte de los ciudadanos que se han ido. Ucranianos, que se han ido porque no tenían más remedio. No podían comer. Y los que están allí también votan porque les dan de comer. Vamos a imaginar que la parte de Putin era pro Putin, pero hay otra parte que no. Ese referéndum no es válido. Pero sabes que esa parte lleva desde 2014 separada y con un machaque diario porque tenía soldados rusos y la bandera rusa controlando. Y con los comités recorriendo, como hace Putin ahora, con los comisariados, mandando a filas, ¿no? O sea, el nivel de estupidez de este señor, que tiene una carrera de derecho, Dios santo, pero ¿qué clase de criterio se lleva a las universidades para que este señor logre sacar una carrera de derecho y logre ejercer de abogado? Algún examen psicológico o psiquiátrico habrá que hacer, ¿no? No sé, me parece un poco... con el lirio en la mano, sino porque así tiene el control sobre todo el territorio. ¿Ves? Y quitar las zonas clave o las zonas de mayor sensibilidad histórica con su tradición y con su lengua rusa, quitarlas del resto de Ucrania implica quitar fuerza sobre los procesos electorales dentro de Ucrania. Esa era la razón por la cual en el año 2014, él quería el tongo, 2015, te lo está diciendo. Rusia no apoyó ni estaba a favor de estos referéndums. Bueno, ahora mismo se han desarrollado esos referéndums para hacer una apuesta por parte de Rusia. A partir de hoy, viernes 30 de septiembre del año 2022, todo ataque de Ucrania ya no será a unos gobiernos autoproclamados de también Ucrania. Serán ataques a suelo ruso. El armamento que se emplee por parte de la OTAN, el armamento que nosotros le demos al gobierno del señor Zelensky, ya no será para esa guerra civil o para defenderse de un invasor, será para atacar suelo ruso. Es más, los ciudadanos que viven allí ya no serán ciudadanos ucranianos rebeldes, si se quiere, o autoproclamados o prorrusos, serán ciudadanos rusos. Y las tropas regulares o milicianas que hay allí tampoco serán tropas autónomas, rebeldes o prorrusas, serán tropas rusas. Por lo tanto, cualquier acción militar contra cualquier país que tenga un armamento justifica, dentro del raciocinio de ese país, no para mí, el empleo de cualquier medio para garantizar su seguridad. Y eso incluye, desde luego, el armamento nuclear. Toma jarabe de goma. Con 2 cojones. Con 2 cojones. O sea, no tiene absoluta vergüenza. Con 2 cojones. O sea, el ejército ruso entra en Ucrania. Empieza a matar a los ciudadanos ucranianos. Europa le dice al ejército, el mundo le dice a Rusia que no haga eso. Rusia antes de entrar dice que no lo va a hacer. Miente todo el rato porque no ha parado de mentir. Rusia no ha parado de mentir. Con el gas, con los soldados que se replegaban, no ha parado de mentir en un solo momento. Y ahora llega y te dice, no, ahora, como Putin ha declarado esto suelo ruso, esto es suelo ruso. O sea, pero si a este señor le preguntamos cuando el señor Puigdemont declaró la República de Cataluña,
si este señor, para él, era una república de Cataluña, si era un país independiente. Se lo preguntamos al señor Gisbert, nos va a decir que no. Porque aunque el señor Gisbert tenga amigos comunistas, porque los tiene, el embajador Zorrilla es un embajador de Zapatero y es un embajador de izquierdas. El señor Gisbert no es de izquierdas. No. El señor Gisbert es un dictador. ¿Qué le gustan los dictadores como Putin? Por eso el señor Gisbert se lleva bien con algunos youtubers que, bueno, pecan de algún poco respeto a las mujeres y estas cosas, ¿eh? Y os lo dice uno de derechas. Pero es que esto no es ser español. Esto no es ser de derechas. Esto no es ser nada. Esto es estar enfermo de la cabeza. Este señor está mal de la cabeza. Y de alguna forma, no sé si YouTube o el gobierno español tendría que imputarle porque este señor, o hacer una revisión. Este señor no está bien. Luego el armamento nuclear. ¿Qué significa esto? La apuesta de Rusia ha sido muy sencilla. ¿Queréis llegar a un impasse? ¿Queréis seguir en este juego de darle al gobierno del señor Zelensky armamento e información de inteligencia para que sea el que nos ataque? Muy bien. A ver si os atrevéis directamente contra suelo ruso, sabiendo las consecuencias que eso tiene. Que es la respuesta, seguramente, con un arma nuclear táctica. Bien. Suelo ruso que solo reconoce Putin. Como si mañana Putin declara que España es suelo ruso. Es que es lo mismo. Acordaos que los servicios secretos informaron que Putin ayudó a Cataluña para intentar que eso también fuese un país protegido por Cataluña. A ver, una verdadera chorrada, realmente. Pero hubo gente que se lo creyó. Entonces, este señor, licenciado en Derecho, este señor, que debería de conocer cómo es el derecho internacional, admite y se cree que la declaración de Putin de que eso es suelo ruso tiene algún tipo de ante las autoridades internacionales, las autoridades mundiales. No tiene ningún tipo de validez. ¿Vale? Ese terreno no forma parte de Rusia. Pero aunque forme parte de Rusia, ¿hay algo que sea diferente de que yo le dé armas a Ucrania? Bueno, él dice, de que Europa, el mundo, le dé armas, una parte del mundo le dé armas a Ucrania que sirven para matar a los soldados rusos que están en Ucrania. A que le demos armas a Ucrania que sirvan para matar a los soldados rusos que están en Ucrania, pero que Putin ahora piensa que es Rusia. ¿Hay alguna diferencia? El muerto no es el mismo. El muerto es el mismo, ¿verdad? El que muere es el soldado ruso. A Putin se le estaban muriendo soldados rusos con armas, según este señor, de la OTAN, con armas americanas, con armas alemanas y con armas inglesas. ¿Se le estaban muriendo los soldados rusos con esas armas, sí o no? Sí. Bien. La diferencia de que él declare que eso es territorio ruso, pues tiene un valor cero. ¿Por qué? Porque ya estábamos utilizando armas para matar a soldados rusos. Porque no eran soldados primos cuñados que entraron ahí sin bandera. Entraron con la bandera rusa. ¿Verdad? Bien, por lo tanto, estábamos dando armas, que siempre es lo que he explicado en mis vídeos. La advertencia de la Tercera Guerra Mundial, si entra la OTAN, utilizo armas, pero si ya ha entrado, desde el momento que le mandamos armas a Ucrania, y esas sirven para matar a soldados rusos, ya estamos participando en la guerra. Y la otra parte tendría que entender que eso es una declaración de guerra de la Tercera Guerra Mundial. Pero Putin no lo entendió así. Y ahora lleva, dentro de la mentalidad de Putin y de la mentalidad de Rubén Gisbert, pues lleva a decir, no, pero ahora estos terrenos son míos, estos son Rusia, y si me atacáis aquí, sí que ya es la tercera. O sea, mientras me atacabais en el otro lado, no, porque yo estaba en Ucrania, entonces podéis matar a mis soldados, que ahí tenéis razón.
de matar a mis soldados, ahí no voy a decir yo nada. Pero ahora, si matáis a mis soldados en este terreno que ya es mío, ojo, ojo, porque en medio de la guerra, no sé si os acordáis, uno de los misiles ucranianos se fue a dar en una refinería fuera en la zona rusa y en la zona del Donbass también. Pero hay uno que atravesó, si no recuerdo mal, atravesó la frontera rusa con Ucrania. Eso se puede entender como una invasión, ¿no?, por parte de Ucrania de suelo ruso. Pero Putin no lo entendió así. Porque Putin lo que está jugando es la carta de alargar. Y seguramente al final su cabeza de grillo, porque si es del mismo nivel que este señor, lo llevará a hacer una locura. Pero además es una sandez, porque todo lo que está haciendo son sandeces. Al final soltará un misil, una bomba nuclear táctica, pero el problema es que la radiación le va a ir a Rusia. Es que la radiación no se queda quieta en el lugar. Le va a ir a Rusia. O le va a ir a la parte de Ucrania que él dice que es rusa. Por lo tanto, le iría a sus rusos. ¿O qué la va a lanzar en Kiev? ¿Va a lanzar una bomba táctica contra la capital? ¿Contra Kiev? ¿Un misil táctico? Vosotros imaginaos lo que sería, ¿eh? No, aquí no hablamos ya de ganar la guerra ni de una guerra mundial. Vosotros imaginaos lo que sería para el pueblo ruso mandar una bomba atómica táctica contra la capital de Ucrania, contra Kiev. Lo que podría significar para el pueblo ruso y para el resto del mundo, incluida China y países que todavía no se han manifestado en contra de lo que está haciendo Putin. Seguimos escuchando a este artista, porque este artista, a mí es que me llega a dar miedo, porque está mucho peor que Putin. Que es la respuesta, seguramente, con un arma nuclear táctica. Bien, ese referéndum se produce y se anexa, como ha pasado hoy, con el jolgorio y vamos, el júbilo de las regiones del Donbass y de sus presidentes. Y lo que me ha movido a hacer este directo es la respuesta que he encontrado, no en Rusia, en la OTAN y en el gobierno del señor Zelensky. ¿Por qué? Porque la respuesta de Zelensky es una respuesta que lleva indefectiblemente a una única conclusión. Zelensky va a seguir adelante. Hombre, no. Si Zelensky quiere se queda parado. Ya se ha negado a negociar la situación actual. Y eso implica que va a atacar Rusia. Y eso implica, porque Zelensky es Estados Unidos, que va a seguir defendiendo Ucrania. Eso implica que la OTAN y Estados Unidos le han dado unas garantías al señor Zelensky de apoyo militar, de apoyo táctico. No estoy diciendo que Estados Unidos vaya a responder por Ucrania, eso no lo va a hacer. O no por ahora, yo creo. Pero sí que le ha dado ciertas garantías de inteligencia, de armamento, seguramente, para garantizarle que va a poder estar en igualdad de condiciones con Rusia. Es que ya está, pero en Señoras y superioridad. señores, En ¿sabéis lo que ha hecho superioridad. Zelensky? Fijaos. Alguien ha dicho por ahí, varias personas, que Zelensky coge y solicita hoy, formalmente, después del discurso de Vladimir Putin y de la recepción en la Duma, firmando la anexión de las 4 regiones de Ucrania, Zelensky coge y solicita de nuevo, formalmente, la inclusión en la OTAN. Esto es lo que nadie ha sabido leer. Pero Zelensky no había salido hace
3 meses o 4 meses después de que Rusia tuviera rodeada Kiev, la capital, no salió diciendo que él renunciaba ahora y en el futuro a entrar en la OTAN? Entonces, ¿por qué Zelensky ahora hace esta jugada esquizofrénica? Por algo que era bastante previsible o que era una posibilidad, que es la anexión de una parte de la zona del Donbass, que llevan años pidiendo lo que ha pasado hoy. No, señor. Zelensky no ha pedido, escuchad bien lo que estoy diciendo, porque esto no lo vais a ver en ningún sitio. Zelensky no ha solicitado hoy su entrada en la OTAN porque esperaba que le dejaran entrar en la OTAN. Zelensky sabía muy bien que la OTAN no le iba a aceptar, en estas circunstancias, desde luego, ni mucho menos, en la OTAN. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Muy sencillo, porque así comparte las consecuencias de lo que va a pasar. Porque si ahora, de manera express, la OTAN acepta a Ucrania, Rusia no puede utilizar armamento nuclear contra Ucrania, porque la respuesta es obvia. La respuesta además está en blanco sobre negro en los artículos de la OTAN. Estarían obligados a atacar a Rusia nuclearmente. Por lo tanto, la solicitud de Zelensky, ahora de manera prácticamente teatral, de solicitar de por vía de urgencia la anexión a OTAN, es que la negativa de la OTAN hace responsable públicamente, que es lo más importante, públicamente, de lo que vaya a pasar en Ucrania. Sabiendo Zelensky que ya, habiendo tomado Zelensky ya una decisión, no una decisión, haciendo lo que le han dicho que tiene que hacer. Pero él lo ha querido hacer público. A mí no me vale que la OTAN y Estados Unidos me digan, y Reino Unido, te vamos a apoyar, te vamos a estar a tu lado, te vamos a dar armamento, todo lo que tú necesites para combatir a Rusia, tú, fuego, pégale fuego, venga, sigue, adelante, tienes que reconquistar esas zonas, que es lo que han dicho públicamente hoy, y ahora lo vamos a ver. No, porque eso vale, pero yo necesito una garantía pública de que vosotros tenéis ese compromiso. ¿Cuál ha sido? Solicitar la entrada en la OTAN. La solicitud de entrada en la OTAN no era para que la OTAN de repente dijera, uy, sí, ahora justamente que es cuando el mundo está a punto de estallar, te aceptamos en nuestro seno. No, es porque así las conversaciones no públicas, las garantías no públicas de la OTAN y de Estados Unidos a Ucrania se hacen públicas. Y así ha sido. De hecho, ha salido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo nada más y nada menos, bueno, todo esto lo tengo aquí, lo tenía preparado para ponéroslo, aquí lo de Putin pidiendo o celebrando la entrada de las regiones en la Federación Rusa, Zelensky pidiendo la entrada en Ucrania y dice que nunca negociará con Putin, y esta es la clave, ahora veremos por qué dice esto, y obligando, por lo tanto, una respuesta pública de la OTAN, y es: la OTAN no cambia su discurso sobre la adhesión de Ucrania. Defiende que Kiev retome las zonas anexionadas. Esto implica, damas y caballeros, que la OTAN le está diciendo a Ucrania que ataque Rusia sabiendo que la respuesta va a ser nuclear. Toma por el culo otra vez. Y aquí vamos a terminar la segunda parte. Es acojonante la decisión. Señor Zelensky, lo que este memo ha dicho, que es miente otra vez. El señor Zelensky dijo que renunciaba a entrar en la OTAN, no en la Unión Europea, pero sí en la OTAN, si Rusia salía de Ucrania y las zonas que Rusia se había anexionado volvían a ser ucranianas. Después habría que solucionar el problema político que tuviese, pero Rusia tenía que salir de Ucrania. Y Putin dijo que nanay de la China. Por lo tanto, una vez que Putin dice nanay de la China, señor Zelensky es muy libre de pedir la entrada en la OTAN. Por cierto, que ya se le ha negado varias veces y que no va a entrar en ningún sitio. Por lo tanto, este ve maldad donde no quiere o donde quiere. Y la maldad de Putin, no hay forma que la vea, aunque le pongas, vamos, gafas de 30 aumentos. Para él, Putin es un santo y el resto son malos, asesinos y con
planes terroríficos. Porque si Putin lanza un ataque nuclear sobre Ucrania, yo creo que todos tenemos la seguridad de que va a haber una intervención militar por parte del resto de potencias. Nadie va a permitir un lanzamiento de una bomba nuclear sobre una ciudad sin que el mundo haga cosas fuertes. Putin lo sabe y este memo parece que no. Seguiremos ahora comentando en la tercera parte, porque yo ya con este tío es que no puedo. No puedo.